Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta nueva edición de nuestros IP Talks. En esta ocasión vamos a abordar los cambios legislativos que se avecinan en materia de diseños industriales en el ámbito de la Unión Europea. Aunque el webinar gira en torno a la nueva directiva de diseños, obviamente la vamos a abordar desde la perspectiva del paquete normativo de la Unión Europea en este ámbito, que abarca tanto la nueva directiva, que entró en vigor el pasado 8 de diciembre, como el nuevo reglamento, que también entró en vigor en esa fecha, aunque con plazos de aplicación diferentes, como nos van a explicar. Se trata de una reforma importante en el ámbito de la Unión Europea y de los diseños industriales, en la que llevan trabajando las instituciones europeas desde el año 2020. No ha tardado tantos años en ver la luz esta reforma como el nacimiento de la normativa sobre diseños comunitarios allá por 1998, con la Directiva 98/71, que tardó casi 8 años en ver la luz debido, desde el Libro Verde, no sé si algunos lo recordaréis, el Libro Verde de la Comisión de 1991, que trataba esta cuestión para introducirla en la Unión Europea, esa protección del diseño industrial, y que se tardó tanto en desarrollar debido a la problemática existente con las piezas de recambio de automóviles. Veremos cómo se trata hoy esta cuestión con la nueva normativa, en especial con la denominada cláusula de reparación. Y el objetivo de esta reforma, esta nueva era de los diseños en el ámbito de la Unión Europea, se va a apoyar en 3 ejes fundamentales. Uno es la accesibilidad, una mejor accesibilidad a la tutela jurídica del diseño. Después, la simplificación del registro de los diseños industriales. Y, por último, una mayor armonización en el ámbito de la Unión Europea. Bueno, no os voy a distraer más ya con esta pequeña introducción que he hecho, para dar paso a nuestros ponentes, donde nos van a explicar estas importantes novedades legislativas. Ya aviso a todos los asistentes que podrán incorporar sus preguntas si desean hacerlo en el chat que tenemos en el webinar. Estaremos atentos al final de las ponencias para poder, en el turno de preguntas, responder a esas cuestiones que nos planteéis. Cada ponente va a tener unos 15 minutos de exposición y luego habrá 15 minutos de coloquio. Y ya aviso a mis colegas que van a hacer esta exposición que me he traído el mazo de juez, y cuando pasen los 15 minutos serán avisados para terminar su exposición en hora. Así que, sin más, Fernando, pasas a escena. Tienes la palabra. Muchas gracias, Pedro, por la introducción. Muchas gracias a todos por asistir a estos IP Talks de hoy, que esperamos que sean útiles e ilustrativos para todos. Estoy intentando compartir pantalla. Entiendo que ya veis la presentación. Si no fuera así, me avisáis. Bueno, como Pedro ha comentado, mi charla de hoy va referida a las modificaciones clave introducidas en la directiva, si bien, como Pedro ha adelantado, lo primero que hay que mencionar es que la directiva forma parte de este paquete legislativo que mencionaba Pedro, que está básicamente integrado por la directiva 2024/2823 y por el reglamento 2024/2822. Mediante el reglamento se modifica el reglamento de dibujos y modelos comunitarios, el reglamento 6/2002, y se deroga el reglamento 2246/2002 de la Comisión, que básicamente es un reglamento que está referido a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la EUIPO. De hecho, como mencionaba también Pedro, aunque ambas normas se publicaron el pasado 8 de diciembre y están las dos en vigor, el legislador ha establecido una aplicación gradual de las modificaciones que vienen implementadas por esta reforma legislativa, y en virtud de esta implementación gradual, los cambios que se van a empezar a aplicar, en primer lugar, son los cambios previstos precisamente por el nuevo reglamento de diseño.
que se va a aplicar en 2 fases. La inmensa mayoría de los cambios que contempla el reglamento se van a empezar a aplicar desde prácticamente ya, desde el 1 de mayo de este año, de 2025. Entre ellos la derogación del reglamento de 2002 al que me refería anteriormente en relación con las tasas que hay que pagar a la WIPO y muchas otras modificaciones que comentaremos a continuación. Y luego hay una fase segunda de la reforma que comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio de 2026 en relación con otro tipo de cambios que se desarrollarán fundamentalmente a través del reglamento de ejecución y el reglamento delegado. Y la última fase es precisamente la transposición de la directiva a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Para eso hay un plazo de 36 meses desde la publicación de la directiva que terminará a finales de 2027, en diciembre de 2027. Nos adelantaba Pedro un poco los principales objetivos de la reforma. El primer objetivo es modernizar los sistemas de dibujos y modelos industriales. Es evidente que, bueno, veréis que me refiero a dibujos y modelos industriales porque aunque el nuevo reglamento de diseño contempla una actualización de la terminología, ya no se habla de Comunidad Europea, sino que se habla de Unión Europea o Unión, y ya no se habla de dibujos o modelos industriales, sino que se habla de diseño industrial. De manera que, por ejemplo, el reglamento de dibujos y modelos comunitarios pasa a ser reglamento de diseño industrial, los tribunales de dibujos y modelos comunitarios pasan a ser tribunales de diseño industrial y así sucesivamente. La directiva, no sé por qué, sigue manteniendo la terminología de dibujos y modelos industriales y por eso me refiero así en la diapositiva que podéis ver en pantalla. Pero bueno, volviendo al tema de los principales objetivos, el primero es la modernización de los sistemas de dibujos y modelos industriales, por ejemplo, estableciendo definiciones unitarias tanto de dibujo y modelo como de producto, que sean claras, que sean transparentes y que estén más acordes con la situación actual, especialmente teniendo en cuenta la evolución tecnológica que ha habido en los últimos años, en las últimas décadas. El segundo objetivo es hacer más atractiva la protección para los consumidores y para las empresas, pensando fundamentalmente en las pymes, de manera que el sistema sea más accesible, más efectivo, se simplifiquen los trámites, se abaraten los costes, etcétera. El tercer objetivo sería reforzar la relación complementaria entre los sistemas de protección a nivel de la Unión y los sistemas nacionales de los Estados miembros. Y el cuarto y último objetivo sería reducir las áreas de divergencia entre las legislaciones de los Estados miembros, ¿no? Avanzando en ese proceso de armonización que se inició con la Directiva 98/71 y ampliando esa armonización a otras áreas del derecho sustantivo, como puede ser, por ejemplo, el caso de los diseños en relación con piezas que están destinadas a formar parte de un producto complejo, sobre la que bueno, mencionaré luego por encima y que luego nos desarrollará más en detalle mi compañera Lucía. Entonces, teniendo en cuenta estos principales objetivos, vamos a pasar a mencionar cuáles son las principales novedades. La primera novedad sería una actualización de definiciones, ¿no? Se redefinen conceptos. Como decía antes, es evidente que los diseños que se solicitan hoy en día poco o nada tienen que ver con los diseños que se podían solicitar hace 20 años cuando se aprobó la Directiva 98/71 o el Reglamento 6/2002. Hoy en día tenemos diseños en realidades virtuales, diseños en el metaverso, diseños generados por inteligencia artificial, etcétera, y por lo tanto la normativa se tenía y se tiene que adaptar a esta nueva realidad. En este sentido, este paquete legislativo es una respuesta a esa evolución tecnológica de los últimos años. Por lo tanto, se ha actualizado tanto el concepto de dibujo modelo como el concepto de producto. En la diapositiva veréis que he subrayado en negrita básicamente lo que es novedoso. Se dice que dibujo modelo es la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto derivada de las características, en particular las líneas, contornos, colores, forma, textura, materiales del producto en sí o de su decoración. Hasta aquí nada especialmente nuevo, salvo que se ha sustituido el término ornamentación por el término decoración para darle un alcance más amplio. Y luego dice, incluidos el movimiento, la transacción o cualquier tipo de animación de esas características. Por lo tanto, a partir de ahora, el movimiento, la transición y la animación están protegidas por la vía del diseño. Y se actualiza también el concepto de producto, ¿no? Se dice todo artículo industrial o artesanal, con exclusión de los programas informáticos. Dice, independientemente de si está incorporado un objeto físico o se presenta en formato no físico. Por lo tanto, ya no se contempla el diseño como únicamente algo referido a un producto físico, sino que también hay
diseños virtuales y en diseños en formato no físico. Y entre estos, pues se mencionan como ejemplos el embalaje, los conjuntos de artículos, la disposición espacial de elementos destinados a formar un entorno interior-exterior y las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo. En relación con la disposición espacial de elementos destinados a formar un entorno interior-exterior, se nos viene inmediatamente a la cabeza el ejemplo de, por ejemplo, el propietario de una cadena de tiendas que quiera proteger por la vía de diseño el trade dress o la decoración, todos los elementos que integran el interior de sus establecimientos. Eso se puede proteger hoy en día por la vía del diseño. Y luego dice también las obras o los símbolos gráficos, los logotipos, los patrones de superficie, los caracteres tipográficos y las interfaces gráficas de usuario. Esto último abre el abanico de posibles diseños para dar cabida a interfaces con efectos 3D sobre dispositivos móviles. Esto lo desarrollará con más detalle mi compañera Morgan a continuación, pero bueno, un ejemplo puede ser el que podéis ver en la fotografía que veis en pantalla. La siguiente novedad, y también pensando en estos diseños virtuales, es que se establece expresamente el requisito de la visibilidad. Es decir, para que una característica de un diseño merezca protección, tiene que estar visible en la solicitud de diseño. De manera que únicamente aquellas características que sean visibles en la solicitud merecerán protección. Y por el contrario, lo que sí establece, lo que sí especifica la directiva es que necesita ser visible esa característica en la solicitud de diseño, pero para que merezca protección no tiene por qué ser visible en ningún momento concreto ni en ninguna situación particular de uso del producto al que está destinado o al que se aplica el diseño. Otra modificación sería el reforzamiento de la protección frente a nuevos usos no autorizados. También pensando en esta evolución tecnológica, se refuerza la protección de los diseños frente a usos no autorizados, como por ejemplo puede ser el uso de la tecnología de impresión 3D, que bueno, ha crecido tan exponencialmente en los últimos años. Y en este sentido, y teniendo en cuenta este crecimiento del uso de esta tecnología y el abuso que se hace en ocasiones de ella, el legislador ha considerado que había que establecer que la creación, descarga, copia y puesta a disposición de cualquier soporte o software que registre el dibujo o modelo para reproducir un producto que esté protegido por ese dibujo o modelo, tiene que ser una actuación que infringe el dibujo o modelo en cuestión y que por lo tanto el titular tiene derecho a impedir. Básicamente lo que se persigue es evitar el abuso de esta tecnología, facultar al titular del dibujo modelo para que ataque esos actos de infracción desde las etapas más tempranas, de manera que se ataje el problema de raíz. Otra modificación tiene relación con las mercancías en tránsito. También para reforzar la protección de los dibujos y modelos, la directiva establece que el titular debe poder impedir que terceros introduzcan en el tráfico económico productos procedentes de terceros países distintos del país en el que está protegido, en el que está registrado el dibujo modelo, aunque esos productos no accedan al mercado, es decir, no sean despachados a libre práctica, sino que vayan en tránsito desde un país ajeno a otro país de destino. Pongamos por caso el ejemplo de una mercancía que pase por España en tránsito procedente de China con destino a Perú y que no sea despachada a libre práctica y ni siquiera se vaya a comercializar en España, sino que esté, por ejemplo, en una zona franca de un puerto español en tránsito hacia Perú. Bueno, pues por virtud de esta modificación, el titular del dibujo modelo va a poder actuar contra esa mercancía y va a poder iniciar un procedimiento judicial para que se determine que esa mercancía infringe sus derechos sobre el dibujo modelo. Lo único que ocurre es que para conciliar el derecho del titular del dibujo modelo con el interés en fomentar el libre flujo de intercambios comerciales relativos a mercancías lícitas, lo que se contempla es que si en el contexto de ese procedimiento judicial el propietario de la mercancía consigue demostrar que el titular del dibujo modelo no está facultado en el estado, en el país de destino para actuar contra esos productos, se considerará que el derecho del titular del dibujo modelo está extinguido y la mercancía podrá seguir su tránsito. Hay otra modificación que tiene que ver con la actualización de las limitaciones.
con la finalidad de aproximar la legislación de los Estados miembros y ahondar en la armonización lograda por la anterior directiva, se han incluido algunas nuevas limitaciones al derecho sobre dibujo o modelo. Junto a las clásicas de actos realizados en el ámbito privado, actos realizados con fines experimentales o actos realizados sin una finalidad concurrencial, se han introducido nuevas limitaciones como los actos de reproducción realizados con fines ilustrativos o docentes, aunque en estos casos siempre hay que mencionar la fuente del producto al que se incorpore o aplica el diseño. Luego, los actos realizados con el fin de identificar o referirse a un producto, como el del titular del derecho sobre el dibujo o modelo. Esto es básicamente el uso referencial en el contexto de la publicidad comparativa. Y luego los actos realizados con fines de comentario, crítica o parodia. Entonces, estas tres limitaciones son nuevas, pero sí se precisa en el apartado 2 del artículo que únicamente se aplicarán cuando sean compatibles con las prácticas comerciales leales, es decir, no tiene que haber un abuso, sino que tiene que haber una actuación comercial leal y no tienen que impedir la normal explotación del dibujo modelo. La siguiente modificación tiene que ver con la liberalización del mercado postventa de las piezas de recambio. La directiva parte de la base de que el objetivo de la directiva es conferir derechos de exclusiva sobre la apariencia de un producto, pero no sobre el producto en sí mismo. Y que si se concede un derecho exclusivo sobre un producto en relación con el cual no hay una alternativa en la práctica, se estarían concediendo monopolios, que sería contrario al espíritu o finalidad de la directiva. Y también se menciona en la directiva expresamente que autorizar a terceros fabricar y distribuir piezas de recambio permite mantener la competencia y que, por lo tanto, las legislaciones de los Estados miembros se han de aproximar para permitir la reparación de un producto complejo con la finalidad de restituirle su apariencia inicial. Y esto se tiene que lograr, según se establece en la directiva, mediante el establecimiento de una cláusula de reparación al modo de la que ya se contempla en el Reglamento 6/2002. Por lo tanto, como podéis ver en el artículo 19, se dice que no se concederá protección a un dibujo modelo que constituya un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el dibujo modelo del componente y que se utilice con el único fin de reparar dicho producto complejo para restituirle su apariencia inicial. Eso sí, se establecen algunos requisitos como informar al cliente del fabricante de la pieza de recambio para que pueda elegir libremente dentro de las alternativas que tiene en el mercado, y luego se establece un deber de diligencia que posteriormente Lucía nos comentará con más detalle. La siguiente modificación, ya la penúltima, la menciono brevemente, es que con la finalidad de facilitar la comercialización y venta de productos protegidos por dibujo o modelo, el legislador ha considerado oportuno que los titulares de dibujos o modelos cuenten con un aviso de registro al modo de lo que ya existe para los derechos de autor o para las marcas. Pues igual que el símbolo de marca registrada es una R mayúscula rodeada por un círculo, pues se ha creado un símbolo de aviso de registro para informar a terceros de que el producto en cuestión está protegido por dibujo o modelo, que es una D mayúscula rodeada por un círculo y que está destinado a colocarse en el producto, bien aisladamente o bien con el número del dibujo o modelo en cuestión o incluso con un hipervínculo al dibujo o modelo, y se puede colocar en el producto o en su packaging o incluso en el material promocional, etcétera. Y ya la última modificación que quiero comentar es la eliminación del requisito de unidad de clase en el caso de solicitudes múltiples de diseño. Sabéis que con la finalidad de promover la accesibilidad, la eficiencia del sistema de diseño, está prevista la posibilidad de presentar solicitudes múltiples en las que se puede incluir toda una pluralidad de dibujos o modelos en una misma solicitud. Lo que ocurre es que hasta ahora estaba el requisito de unidad de clase, según el cual todos los dibujos y modelos incluidos en la solicitud múltiple tenían que pertenecer a la misma clase de la clasificación de Locarno, que básicamente es una clasificación que indica el tipo de producto al que se va a aplicar el diseño, y este requisito se ha eliminado. Ahora se ha establecido un límite máximo de 50 dibujos o modelos que pueden incluirse en la solicitud de diseño múltiple, pero se ha eliminado el requisito de unidad de clase. Entonces, en la fotografía que podéis ver en pantalla, por ejemplo, aparece la fotografía de un restaurante. Imaginemos, por tanto, el caso del dueño de una cadena de restaurantes que encargue a un diseñador el diseño del mobiliario, las mesas, las sillas, la iluminación, las plantas artificiales, espejos, etcétera, pues ahora va a poder proteger toda esa decoración en una solicitud múltiple con independencia de que
los espejos estén en una clase distinta de la clasificación de Locarno de las plantas artificiales, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente esto era lo que quería comentar. Creo que me he ajustado más o menos al tiempo, así que devuelvo la palabra a Pedro. Bueno, Fernando, muchas gracias por este interesante repaso sintético y comprimido de las novedades que introduce la nueva reforma legislativa en la Unión Europea. Has evitado la intervención del mazo de juez, muy bien. Y ahora le vamos a dar paso a Lucía, que nos va a hablar del no menos interesante tema de la cláusula de reparación en las piezas de recambio. Así que, Lucía, adelante. Muchas gracias, Pedro. Bueno, voy a intentar compartiros la presentación. Bueno, yo creo que la veis todos correctamente, si no me avisáis. Bueno, yo os voy a hablar de la cláusula de reparación. Como ya ha mencionado mi compañero Fernando, una de las grandes novedades introducidas en esta reforma es la cláusula de reparación, que también es conocida como la cláusula más match. Y yo creo que podemos decir, sin duda alguna, que esta ha sido el gran caballo de batalla en las negociaciones previas al acuerdo. Antes sí que es verdad de pasar a la definición de la cláusula y ver un poco la jurisprudencia que la envuelve, me gustaría hacer un pequeñito repaso de la situación que existía en los Estados miembros, pues para comprender un poco el escenario actual. Bien, antes de la aprobación de los nuevos textos legislativos que ahora pues vemos reflejados en esta nueva directiva y reglamento, la situación en Europa estaba claro que era bastante dispar. Por un lado teníamos Estados miembros que ya contemplaban en sus leyes nacionales pues esta posibilidad de fabricar y vender piezas de recambio con fines de reparación sin que esto supusiera una infracción de los derechos de diseño, y en otros Estados miembros pues no se permitía esta situación. Como podemos ver en la pantalla, vemos algunos ejemplos reflejados de la situación que había en cada Estado miembro, pues donde se ve claramente esa falta de armonización, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en España pues ya se contaba en su legislación nacional con una cláusula de reparación para estos componentes, a diferencia de, por ejemplo, Portugal, donde la legislación nacional pues no la contemplaba directamente, y luego teníamos un tercer escenario compuesto por algunos Estados miembros, como por ejemplo pues podía ser el caso de Suecia o de Dinamarca, donde se optaba pues por otorgar un plazo de protección menor de 15 años en vez de 25. Y bueno, yo creo que sin duda esta falta pues de armonización se traducía prácticamente en una gran inseguridad jurídica y obviamente en distorsiones en el mercado interior. Y de ahí que uno de los principales objetivos de esta nueva reforma pues fuese precisamente esa unificación de la aplicación de la cláusula con el fin de garantizar una competencia leal en toda la Unión y al mismo tiempo pues proteger a los consumidores, ¿no? Y ya hace unos años la Comisión Europea pues intentó introducir una cláusula específica de reparación mediante la modificación de la Directiva 98/71, y esta propuesta básicamente incluía, pues, por una parte, la obligación de los Estados miembros de implementar esta cláusula, y por otra, obviamente, una disposición para que los fabricantes pues, etiquetaran claramente esas piezas de recambio. Como podemos ver en la redacción del artículo, hay ciertos matices que no se incluían, que ahora sí que vemos reflejados en esta regulación actual, como la distinción entre las piezas must match y must fit, que veremos más adelante. Pero sí que es cierto que pues, finalmente esta iniciativa recibió un apoyo cauteloso por parte del Comité Social y Económico y el Parlamento, y pues finalmente fue retirada en 2012 debido a la falta de acuerdo dentro del Consejo. Y bueno, durante este periodo también lo que sucedió fue que algunos fabricantes, sobre todo los de el mercado alemán del sector automovilístico, pues presentaron una especie de informe donde se mostraban pues distintos casos que demostraban pues la gran divergencia existente entre países respecto a esta protección de los diseños de las piezas de recambio, y uno de los principales problemas identificados pues fue esa confusión que vemos reflejada también en la presentación entre el texto normativo y los considerandos. Se aprecia que si se comparan ambos, pues los considerandos se limitaban a los dibujos y modelos dependientes, es decir, a los que deben de coincidir, a diferencia de, por ejemplo, los artículos que recogían las disposiciones transitorias que pues daban lugar a una interpretación pues mucho más amplia, ¿no?
Y es precisamente, yo creo que en este contexto donde se entiende quizás la necesidad de esta cláusula armonizada. Esto es porque sin ella realmente los consumidores que adquirían un producto duradero y quizás caro, como por ejemplo podría ser un coche, quedaban atados de por vida al fabricante del producto complejo en lo que respecta a las piezas externas. Y es que esto no solamente reducía la libertad de elección, que ahora vemos ampliada, sino que también pues crea una suerte de monopolio, como ha comentado mi compañero Fernando, sobre determinadas piezas que pues en la práctica vemos que duraba más que incluso la propia protección del diseño. Entonces, el objetivo yo creo que de la cláusula vemos que es claro, evitar por un lado estos mercados cautivos y por otro, pues fomentar esa competencia leal en el mercado de las piezas de recambio, pero obviamente como todo equilibrio, esta medida supone también una limitación a los derechos del titular, entonces por esto vamos a ver que solamente va a estar justificada en casos pues, y circunstancias muy específicas. Bueno, y aquí es donde entra en juego la clave de toda esta reforma, que es la distinción entre las piezas must match y must fit. Las primeras que podemos observar en la parte izquierda de la columna, de la tabla, perdón, que pueden ser, por ejemplo, una puerta lateral de un coche o un parachoques. Estas deben de coincidir exactamente con la pieza original para restaurar esa apariencia inicial del producto complejo que estamos persiguiendo. ¿Por qué esto es así? Porque de lo contrario estaríamos creando un diseño completamente distinto y nuevo. Y precisamente esta es la razón por la que estas piezas sí que se van a poder beneficiar de la cláusula de reparación. Y luego también tendríamos esta segunda opción de piezas, que son las conocidas como las piezas must fit, que pueden ser una llanta o un volante. Bueno, yo estoy poniendo de ejemplo piezas de coches, como veis. No tienen que ser idénticas. En este caso, aquí lo importante es que encajen funcionalmente. Por tanto, por lógica, estas pues no quedan amparadas por la cláusula de reparación. Podemos ver, por ejemplo, un ejemplo del coche que se muestra al final de la pantalla, donde vemos que tiene llantas totalmente distintas, pero a pesar de ello, pues el diseño del coche sigue intacto, ¿no? Por el contrario, si se tratase pues, de un parachoques de color morado o una puerta lateral de un coche, pues sí que estaríamos creando un nuevo diseño y no sería el mismo coche que estamos viendo actualmente. Y bueno, con la reforma, finalmente esta distinción se ha aclarado normativamente. Como ya ha comentado mi compañero Fernando, actualmente el reglamento y la directiva recogen varios requisitos acumulativos para que se pueda aplicar la cláusula. Por un lado, vemos que las piezas han de ser protegibles como componentes de productos complejos. También ha de ser un producto complejo de cuya apariencia dependa el diseño del componente y el componente debe utilizarse con fines de reparación para restaurar esa apariencia inicial. También adicionalmente se introducen las obligaciones del fabricante de informar de su origen comercial y su identidad y un deber de diligencia para asegurar pues, que no se destinará a otro uso. Pero sí que es verdad que la garantía veremos ahora más adelante que pues, se interpretaba de una forma mucho más restrictiva anteriormente. Y bueno, además, como ya se sabe y se ha establecido en ambos textos legislativos, han establecido unos plazos transitorios para la implementación en aquellos estados que aún no tenían regulada esta excepción. Por ejemplo, se permite pues, para estos países mantener la protección en ciertos modelos registrados antes del 8 de diciembre de 2024 hasta el año 2032. Y bueno, ya pasamos un poquito a la parte más práctica de la ponencia, donde vemos que también la jurisprudencia ha tenido un papel muy relevante y clave en toda esta reforma. Y uno de los casos más relevantes es el conocidísimo caso Acacha y D'Amato. Digo que es tan relevante porque vemos en la actual regulación que se añaden requisitos adicionales que tuvieron su origen aquí. Y bueno, básicamente en este asunto lo que sucedió fue que Audi y Porsche fueron contra un fabricante que operaba en el mercado italiano y alemán, y este fabricante pues fabricaba llantas idénticas a las originales que las de Audi y Porsche, pero sí que es cierto que en ellas indicaba en todo momento que no eran oficiales y que solamente se usaban para reparaciones. Sin embargo, pues vemos que a pesar de esto, Audi y Porsche consideraron que sus derechos estaban siendo infringidos, entonces pues fueron contra esta práctica. Entonces, una de las cuestiones que analizó el TJUE es si estas piezas que podrían clasificarse actualmente como unas piezas must fit quedaban dentro de este ámbito de la cláusula de reparación. Como vemos de los extractos que se muestran en pantalla, la valoración que hizo el tribunal pues
interpretó de una forma más amplia la cláusula, considerando que no debían delimitarse únicamente a componentes de cuya apariencia dependa el diseño protegido, ya que ni la Directiva 98/71 ni el reglamento contaban con esta limitación en sus disposiciones, independientemente de la contradicción existente en los considerandos que hemos visto antes. Luego, por otro lado, otra de las cuestiones que se abordaron fueron las obligaciones de los fabricantes, donde vemos que pues, estos deben informar claramente que sus productos son para fines de reparación, deben de garantizar en la medida de lo posible el uso adecuado por parte de los consumidores y deben de abstenerse de vender si saben que se usará con otros fines. Y esto es un poco lo que me he referido antes cuando hablábamos de la garantía. En la redacción actual de la nueva reforma vemos, entre otros, que el fabricante pues, tiene ese deber de diligencia, ¿no? Pero no debe de garantizar que los productos sean utilizados por los usuarios finales con el único fin de reparación y para devolverles apariencia inicial. Aquí yo creo que, bueno, se hizo una interpretación como mucho más estricta, ¿no? Y por último, otro aspecto clave abordado en esta resolución fue la diferencia entre la reparación y la mejora. Según la valoración que hizo el tribunal, la cláusula no permitía el uso de componentes para fines decorativos, de personalización o estéticos. Solo se puede aplicar si se usa para restaurar exactamente la pieza inicial, la apariencia inicial, perdón, en todos sus aspectos. Esto siempre va a incluir, pues, forma, tamaño, color y absolutamente todo lo que sea visible. Y bueno, un segundo caso que me pareció muy interesante y muy relevante también es el que enfrentaba a Ford contra Wiltrims, donde se planteó si un fabricante de piezas de recambio pues, podía usar la marca del fabricante original en sus piezas. Aquí lo que sucedió es que el fabricante pues, lo que entendía es que sí que se justificaba ese uso, ya que sin ella no se estaría restaurando realmente esa apariencia original del vehículo que se buscaba, que bajo mi punto de vista pues sí que tiene cierta lógica, pero bueno, el tribunal pues sí que fue muy estricto en este sentido y advirtió claramente que la cláusula de reparación no puede utilizarse en ningún caso para justificar una infracción de los derechos de marca, lo cual obviamente pues es incluso más lógico que lo anterior. Y bueno, para finalizar ya la ponencia, me gustaría pues repasar un poco el impacto que tiene esta cláusula. Yo creo que hay varios elementos clave. En primer lugar, obviamente deja ya de ser una disposición transitoria para convertirse finalmente en una norma permanente y, dato importante, armonizada en toda la Unión Europea. Y esto implica, pues lógicamente, un avance muy importante hacia un mercado único, con más justo y más competitivo. Y luego, por otro lado, también vemos que se liberaliza el mercado de piezas de recambio, se fomenta la competencia, por otro lado, y se da más poder al consumidor, que ahora pues, puede elegir entre más opciones, a precios más razonables y bueno, con una mayor rapidez en esas reparaciones, ¿no? Y por último, también vemos que se reduce el monopolio de los fabricantes originales en el mercado secundario, aunque estos siguen manteniendo sus derechos en el mercado primario para que exista ese equilibrio del que veníamos hablando. Y bueno, en definitiva, básicamente yo creo que la cláusula de reparación representa una apuesta decidida por la armonización en toda la Unión Europea, la protección del consumidor y la competitividad del mercado europeo, siempre lógicamente dentro de unos límites claramente definidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. Nos has hecho una fotografía muy adecuada y precisa de la cláusula de reparación, que es bastante interesante. Veo que hay una pregunta que nos han hecho en el chat, pero luego en el turno de coloquio te la formulamos. Doy paso ahora a Morgan, que nos va a hablar del diseño en relación con el reto de las nuevas tecnologías, que va a tener bastante impacto en la aplicación de la norma. Así que, Morgan, adelante. Muchas gracias, Pedro, y por supuesto, pues muchas gracias a los asistentes por acompañarnos hoy. Muchas gracias también a mis compañeros Fernando y Lucía por sus intervenciones. La verdad que han puesto el listón alto, con buenas presentaciones muy claras, así que haré todo el posible para estar a la altura. En los próximos minutos os voy a hablar sobre las nuevas definiciones, aunque de manera más resumida, porque Fernando ya ha hablado bastante del tema.
y no os quiero cansar con repeticiones, pero entonces vamos a enfocarlo en el impacto de estas nuevas definiciones con las nuevas tecnologías. Está claro que el nuevo reglamento marca un hito en la modernización del sistema, ¿no?, de propiedad industrial en la Unión Europea. Antes, hasta ahora, hasta mayo, el diseño industrial estaba regulado por una normativa del 2002, por lo que era claramente desfasada. Desde el año 2002, obviamente, son muchísimos los avances tecnológicos que ha habido, y por ello, pues los nuevos soportes para crear diseños y los nuevos escenarios donde puede haber pues, posibles infracciones de diseño. Por lo que esta reforma era, por decirlo de alguna manera, bastante esperada. Con esta nueva reforma no solo se actualiza pues, el lenguaje legal, como hemos visto, sino que también pues, tiene bastante impacto en el contenido sustantivos. Entre los principales objetivos de los que yo os voy a hablar personalmente está lo de la ampliación de las definiciones de diseño y producto, lo de la adaptación del reglamento al auge de los diseños digitales y lo de ofrecer herramientas para facilitar la protección de creaciones en entornos digitales. Para comprender, aquí tenemos unos ejemplos de lo que se podía registrar antes como diseños, ¿no? Simplemente para información, pero bueno, también como ya hemos visto todo lo relacionado con los diseños antes con Fernando, no voy a hacer repeticiones. Ya hemos visto entonces que no se podía hacer con Fernando diseños animados con transiciones, movimiento, pero no es por ello que no se podía registrar este tipo de diseños antes por parte de la EUPO. La EUPO ha ido adaptando un poco su práctica para aceptar, según algunos criterios, el registro de diseños animados, especialmente cuando estaban representados con consecuencias de vista estática. ¿Eso qué es? En el 2018, la EUPO quiso arrojar un poco de luz sobre este tema y publicó el documento CP7, que define básicamente lo que se tiene que entender como un diseño animado, que es una secuencia de snapshots, es decir, una breve serie de vistas que muestran al final un único diseño animado, pero en momentos específicos, es decir, que se va enseñando un poco pues, la progresión y que esta progresión tiene que ser claramente comprensible. Entonces, pues se permitía el registro de animaciones como iconos, interfaz gráficas de usuario, etcétera, ¿no? En esta diapositiva podéis ver dos ejemplos de diseños animados que se registraron en su día por la EUPO. Sin embargo, la posibilidad de registrar un diseño animado, como no estaba expresamente previsto por la normativa, dependía muchísimo de que efectivamente quedaba clara y coherente la progresión de la animación que se pretendía registrar, ¿no? Si la animación como tal en los diferentes snapshots no era comprensible, la EUPO adoptaba una posición más restrictiva y no reconocía la existencia de la animación. Por ejemplo, eso ha pasado en varios casos de diciembre de 2016, donde los creadores del Candy Crush pues, quisieron registrar la animación de los caramelos, pero como no se entendía claramente cuál era la evolución concreta de estos caramelos que cambiaban de color, pues se decidió, no se ha anulado el registro, porque estábamos hablando de un registro que sí podía suponer si era válido con respecto de otro diseño, ¿no? Pero la EUPO lo que dijo es que no era una animación, sino que tomó en cuenta pues, las tres vistas estáticas del diseño, ¿no? Entrando un poco en la materia ahora del nuevo reglamento, encontramos en el artículo 3.1 del reglamento la nueva definición de diseño a la que ya se ha referido Fernando. Como ya se ha visto, se mantiene que un diseño es la protección de la apariencia de un producto o parte del mismo, pero se amplia la lista de las características protegibles y se añaden expresamente el movimiento, la transición y cualquier tipo de animación. El nuevo reglamento también reorganiza y amplia la lista de productos incluidos dentro del ámbito de protección, como ya ha visto antes Fernando,
y bueno, pues permite ahora pues, proteger disposiciones espaciales de elementos destinados a formar entornos interiores o exteriores, logotipos, patrones, interfaces gráficas de usuario. Y además, el reglamento permite que tanto los productos tangibles como los digitales, que esto es la gran novedad, lo cual incluye, pues como hemos visto, por ejemplo, las interfaces interactivas, puedan ser objeto de protección. La inclusión específica de estos elementos pues, más digitales, más tecnológicos, en las definiciones del diseño y del producto demuestra la voluntad del legislador de alinear un poco la normativa con la realidad digital actual. Se reconoce así pues, un valor estético y comercial de creaciones que operan en entornos virtuales. Ya no estamos necesariamente en el mundo real y físico. Por ello, pues bueno, hay un fuerte impacto en las nuevas tecnologías y vamos a ver si el reglamento está un poco pues, a la altura de todo lo que nos viene encima, ¿no? En lo que respecta a las nuevas tecnologías, el artículo que resulta como más de interés es el futuro artículo 19.2d, que señala que el titular de un diseño registrado podrá prohibir crear, descargar, copiar y compartir o distribuir a otros cualquier soporte o software que registre el diseño con el fin de permitir la elaboración de un producto en el que se encuentre incorporado el diseño o al que éste se haya aplicado. Yo personalmente soy francesa, me cuesta un poco la redacción del artículo, pero bueno, esa es la que hay. Básicamente lo que se quiere decir con este artículo es que si alguien crea o distribuye un archivo, software o cualquier medio que incluya el diseño para permitir la fabricación de un producto que contenga o lleve aplicado este diseño, el titular podrá ejercer sus derechos exclusivos. Entiendo que en este punto pues el creador ha querido cubrir ahí un amplio abanico de situaciones, pero la realidad es que nos habla de cualquier soporte, cualquier software, por lo que tampoco tenemos una definición precisa de qué tecnologías se pretenden incluir bajo estas expresiones, ¿no? Entonces, bueno, se puede generar ahí un poco de incertidumbre y veremos ya cómo se interpreta y aplica en la práctica este nuevo artículo. En todo caso, como ya ha visto antes Fernando, en vista de la redacción del considerando de la directiva que él comentaba y también en este caso también del reglamento, todo indica que cualquier soporte pues, va a abarcar también tecnologías que fueron bastante revolucionarias como la impresión 3D y entonces, porque tal y como se reconoce expresamente en el considerando, ¿no? Esto, por supuesto, pues es una buena noticia para los titulares de derecho, ya que pues, amplia su sensación de protección frente a usos no autorizados. Bueno, como hemos visto, pues se reconoce expresamente la posibilidad de registrar diseños digitales. Entonces, se va a poder, el impacto que tiene esto es que se va a poder registrar la apariencia de una app, tipo la pantalla, los iconos, etcétera, o bueno, de un videojuego, de cómo se ve en el smartphone, etcétera. Es verdad que ya se utilizaba la vía del diseño para registrar pues, este tipo de elementos digitales, porque como ha comentado Fernando, el mercado ha evolucionado con el reglamento del 2002 y bueno, pues los titulares de derechos se han tenido que adaptar, pero el hecho de que esta opción ya está claramente prevista en el reglamento, pues proporciona mayor seguridad jurídica para los titulares de derecho y obviamente pues es un claro avance en materia de nuevas tecnologías. Por otro lado, también como avanzó ya Fernando antes en su presentación, pues como se reconoce la posibilidad de registrar diseños digitales, pues automáticamente pensamos en el metaverso y efectivamente el reglamento pues abre la posibilidad de registrar las creaciones dirigidas para el metaverso como diseño. Esto ya estaba previsto, bueno, ya estaba medio regulado para las marcas porque, bueno, la WIPO, como sabéis, en una nota informativa en el 2022 pues dio las instrucciones de cómo se tenía que registrar los elementos dirigidos al metaverso, para que quedara claro. Entonces, pues eso pues, nos hace ver otra vez que existe pues, muchos vínculos entre marca y diseño. Se puede registrar pues, los productos destinados al metaverso, pues se puede registrar tanto como marca como diseño. Todo ello dependerá de que si se cumplen los requisitos para obtener la protección.
Bueno, es fascinante hablar de metaverso, pero la verdad que aunque fue un tema bastante relevante en su día, pues las expectativas sobre el impacto inmediato han disminuido bastante, ¿no? Yo hace 3 años habría apostado a que esta charla la iba a dar en el metaverso, en una super sala de conferencia con un montón de avatares, pero bueno, la realidad es otra. El boom, ya sabemos todos que ha sido pues lo de la inteligencia artificial, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, tipo ChatGPT. Entonces, pues vamos a ver si este reglamento está a la altura para todos los retos que supone este tipo de inteligencia artificial para los titulares de diseño. Además, en Europa, pues hemos sido pioneros al introducir una regulación específica sobre inteligencia artificial, así que la verdad que añade bastante chicha al debate. Pero bueno, al revisar el reglamento encontramos que la única referencia expresa y directa donde se hace referencia a inteligencia artificial es el considerando 14. Donde se dice que la inteligencia artificial puede ser utilizada para infringir derechos de diseño y que su uso, pues el uso del diseño debe estar autorizado por el titular del derecho. Fuera de esto, no hay ninguna referencia directa a la inteligencia artificial, por lo que tenemos que volver al artículo 19.2d, al que hice referencia antes con las impresiones 3D, porque es el artículo que está vinculado un poco con la redacción de este considerando 14. Y como hemos visto, pues este artículo prevé que podrá suponer una infracción del diseño la creación, descarga, copia, distribución mediante un software con el fin de elaborar un producto en el que se encuentre incorporado el diseño. Por ello, no tengo dudas de que la intención del legislador es dejar constancia de que el uso de un diseño en contenidos generados por inteligencia artificial requiere la autorización del titular, y que en caso de ausencia de esta autorización puede haber una infracción. Pero bueno, la realidad es que seguimos con muchas preguntas sin respuestas sobre cómo uno se tiene que enfrentar a una infracción de este tipo. Por ejemplo, si un usuario crea con inteligencia artificial, crea con inteligencia artificial pues algo que está utilizando un diseño registrado, ¿quién es el responsable de la infracción? La inteligencia artificial, el usuario, el programador, el desarrollador. Es el mismo debate que tenemos un poco en materia de derecho de autor. Quizá en este caso se haya perdido la oportunidad de definir un poco más la responsabilidad de los usuarios de la inteligencia artificial versus la responsabilidad de la inteligencia artificial según, pues a modo de ejemplo, el grado de participación del usuario en la infracción, como puede ser pues la redacción del prompt que le da a la inteligencia artificial o bueno, cualquier otro elemento que se pueda evaluar. Por otro lado, en cuanto a la propia titularidad del diseño creado por inteligencia artificial, el nuevo reglamento tampoco dice nada, lo que nos genera nuevamente una pregunta sin resolver. Si una inteligencia artificial genera un diseño que cumple con los requisitos de novedad, de carácter singular, ¿quién tiene los derechos sobre este diseño? ¿El usuario de la inteligencia artificial, el programador, la empresa titular? En el reglamento del 2002, todo lo relacionado con la titularidad de los derechos sobre el diseño se encontraba previsto en el artículo 14, en virtud del cual se decía que los derechos sobre un diseño corresponden a las personas que lo hayan creado, por lo que se entiende que hace falta cierta intervención humana en el proceso creativo. De manera excepcional, cuando el diseño era realizado por un empleador en el marco de su trabajo o siguiendo las instrucciones del empleador, se reconocía que los derechos sobre el diseño pertenecían a la empresa, salvo acuerdo en contrario, ¿no? Pero por ello, o sea, no parece que en el reglamento anterior se contemplaba la posibilidad de que otra persona, que una persona humana, tipo inteligencia artificial, pudiera ser reconocida como autor. Y curiosamente, este artículo no ha cambiado, el artículo 14 de la titularidad en el nuevo reglamento, lo que significa que, bueno, pues de nuevo no se ha aprovechado quizá la oportunidad para aclarar si solamente un humano puede ser titular de derechos sobre diseño o si, bueno, pues una inteligencia artificial podría llegar a serlo. Todo esto es un tema bastante complicado que obviamente sigue sin resolverse. Hubiera sido útil que el legislador hubiera abordado de manera más directa este tema, pero bueno,
obviamente genera muchas dudas. Necesita consenso con las diferentes ramas del derecho, en particular en propiedad intelectual e industrial. Ya hemos visto que hay bastante debate en derecho de autor, así que bueno, ahora se creará el debate en materia de diseño. Y bueno, que vuelvo a dejar la palabra a Pedro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Morgan, también por esta comprimida exposición de estas novedades que ha introducido desde el punto de vista tecnológico de protección del diseño la nueva regulación. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas. Veo que en el chat hay dos. Una sería para, voy por orden, la primera para Lucía. Lucía, ¿qué se entiende exactamente por restaurar la apariencia original del producto complejo y cómo se determina si una pieza de recambio cumple con este requisito? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. Bueno, realmente lo que se entiende es que la pieza debe devolver al producto complejo, como un coche, para seguir con el mismo ejemplo, pues ese mismo aspecto que tenía cuando fue comercializado por primera vez, ¿no? Entonces, la apariencia original implica tanto la forma, el tamaño, color y diseño visible del componente. Si la nueva pieza difiere en alguno de estos elementos con fines estéticos de personalización o de mejora, pues no se considerará reparación bajo la cláusula y por tanto no estaría pues amparada por esta excepción. Muchas gracias, Lucía, por la respuesta. Yo la verdad tengo una pregunta para Fernando. Fernando, antes nos has hablado del símbolo que se crea nuevo para que se pueda identificar en el producto, en el embalaje de que ese diseño está registrado, la D dentro del círculo, similar al copyright en derechos de autor. ¿Tú qué crees que pasaría, qué consecuencias legales tendría el hecho de que un fabricante de un producto imprimiese ese símbolo en su producto, pero el diseño no estuviese registrado? O sea, aprovechándose o dando la sensación a terceros de que tiene una protección de la que en realidad no goza. Bueno, la legislación sobre diseños no prevé nada al respecto, simplemente se establece el símbolo como un nuevo aviso de registro, pero sí es cierto que en otros derechos de propiedad industrial, como es el caso de las patentes, sí se establece expresamente en la ley que el titular que nadie puede invocar frente a terceros un derecho de patente que no tiene, ni que nadie puede incluir en sus productos una mención en relación con una patente que no existe o que no, un derecho de patente que no está debidamente inscrito. Y se establece expresamente en la ley de patentes que esos actos pueden ser perseguidos por la vía de la competencia desleal. Entonces, en este caso, aunque la legislación sobre diseños no contemple nada al respecto, yo creo que por analogía se aplicaría la ley de patentes. No es un artículo que esté dentro del título que se remite a las leyes de marcas, diseños y demás, pero creo que la aplicación analógica es evidente y además es que o sea, informar a otros o poner en tu producto una mención de diseño registrado cuando el producto no está protegido por diseño, creo que es un acto de engaño evidente. Entonces, se podría proteger por la vía se podría atacar por la vía de la competencia desleal ese tipo de actuación. Vale. Pues muchas gracias, Fernando. Era lo que sospechaba. Y hay otra pregunta en el chat que es un poco larga. Yo creo que es para Morgan, por lo que nos ha estado explicando. Voy a ver si soy capaz de simplificarla. La nueva regulación de diseños te permite ahora pues, registrar diseños sobre animaciones, secuencias, etcétera. Pero también existe esta posibilidad en el ámbito de las marcas, con las marcas de multimedia, de movimiento, etcétera, o con la protección de creaciones en el metaverso también como marcas. Entonces, ¿cómo crees que van a gestionar esto los que sean titulares de estos derechos? ¿Acudirán por una vía, acudirán por la otra? ¿Intentarán las dos? No creo que las dos puedan. Muchas gracias por la pregunta. Pues bueno, efectivamente, como he hecho referencia en la presentación, pues hay bastante puentes, ¿no?, entre lo que prevé el nuevo reglamento de diseño y las marcas. A modo de ejemplo, pues en marcas ya teníamos pues las marcas menos tradicionales, las marcas multimedia, y ahora pues
se crea la posibilidad de registrar estos diseños multimedia, ¿no? También animaciones. En marca es cierto que quizá pues esta posibilidad de registrar una marca de animación pues tampoco tiene un papel, no es la marca más relevante, obviamente no es la que más se registra, porque en este caso para las marcas hay que acreditar que la animación pueda tener un carácter distintivo, lo cual puede ser más difícil de acreditar. Aquí tenemos el debate de que en qué momento tenemos que acreditar el carácter distintivo, porque puede ser que una marca figurativa o una marca denominativa, pues en el momento de registrarla tampoco tiene un fuerte carácter distintivo, que este carácter distintivo se va adquiriendo un poco durante el uso, ¿no? Pero bueno, esto es un debate aparte. Entonces, creo que en este caso estos diseños animados van a tener como más impacto que las marcas, porque al final es una vía bastante útil para los titulares de derecho de registrar estas animaciones de alguna manera sin tener que acreditar este carácter distintivo. Tendrán que acreditar obviamente que tengan novedad, que tengan carácter singular, pero no es un requisito tan exigente como en materia de marca. Yo creo que sí que puede dar bastante juego, sobre todo pues, bueno, para el mundo tecnológico, los videojuegos, las apps, etcétera, ¿no? En relación con la doble protección, bueno, ya se reconocía la posibilidad, como decía, de ir acumulando la protección, pero bueno, lo cierto que no la protección solamente se podrá disfrutar de la protección por diseño y marca si se cumplen, obviamente, los requisitos. O sea, si algo es novedoso, singular y además permite identificar el origen empresarial, pues se podrá proteger por los dos. Pero ojo, nunca se podrá proteger primero, primero la marca y después el diseño, porque si no, perderás la novedad. En cualquier caso, si quieres tener doble protección, tienes que registrarlo o bien exactamente a la vez, o bien primero el diseño y después la marca. Correcto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Veo que en el chat no hay más preguntas. No sé si alguien quiere formular alguna otra pregunta. Bueno. Pues entonces vamos a dar por finalizada esta sesión. Muchas gracias a todos y se levanta la sesión. Hasta luego.